Hola, sean todos bienvenidos a la última charla del Foro Internacional en Línea, Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Yo soy Gabriela Damián Mirabete, soy escritora mexicana y tengo el placer de compartir este evento organizado por el Colegio de San Ildefonso, la Unidad de Igualdad de Género de la UNAM, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. La última mesa, lleva por título La bondad de las extrañas, la narrativa como salida de emergencia. Me acompañan y es un honor para mí poder presentar a estas escritoras a las que he leído con atención y admirado mucho desde hace tiempo. Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora argentina nacida en 1968, de los múltiples oficios que ejerció, desde vender seguros de auto en la calle hasta diagramar páginas de diario. Supone que los relevantes para este tipo de eventos son el periodismo cultural y la docencia, si se le puede llamar así, en escritura creativa. De los varios activismos y militancias, la que más la interpela hoy es la resistencia al capitaloceno, la lucha por la vida de todo lo viviente. Entre sus publicaciones, las novelas y nouvelles La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron, y su traducción al inglés, The Adventures of China Iron, estuvo en la shortlist del International Booker Prize de este año. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al francés. En el 2021 aparecerán traducciones de sus libros al turco, noruego, portugués, griego, lituano y esloveno. Está con nosotras también Gabriela Ponce, narradora y dramaturga, docente de artes escénicas en la Universidad de Quito. En 2015 publicó su libro Antropofagitas, premiado por el Ministerio de Cultura del Ecuador. Su obra Lugar, de Editorial Turbina, publicada en el 2017, ganó en la categoría Teatro el Premio Municipal Joaquín Gallegos Lara. Acaba de publicar la novela Sanguínea, de la editorial Severo, del 2019, que va ya por su segunda edición y que se publicó este año también en España, en la editorial Candaya. Y sus cuentos han aparecido en varias antologías nacionales e internacionales. Mantiene, junto al colectivo escénico Mitómana, un espacio de investigación permanente y es cofundadora de Casa Mitómana, invernadero cultural, espacio artístico autogestionado. Forma parte del consejo editorial de la revista digital Psicórax, dedicada a la reflexión y crítica cultural. Y por último tenemos a Solange Rodríguez, escritora guayaquileña, interesada en estudiar los géneros extraños. Fue ganadora del Premio Nacional de Relatos Joaquín Gallegos Lara al mejor libro del 2010 con el cuentario Balas Perdidas. Ha realizado investigaciones para su tesis de maestría sobre cómo se ha abordado el fin del mundo en diferentes novelas escritas en Latinoamérica. Sus relatos han sido traducidos al inglés, al francés y al mandarín. Y en su producción como narradora se encuentran los títulos Tinta Sangre, Dracofilia, En lugar de las apariciones, Balas Perdidas, Caja de Magia, Episodio Aberrante, La bondad de los extraños, Levitaciones y La primera vez que vi un fantasma. Catedrática universitaria desde hace varias décadas, actualmente coordina la maestría en escritura creativa de la Universidad de las Artes y las jornadas de archivo y memoria sobre el cuento ecuatoriano Es País para Cuentistas. Y bueno, pues ahí están nuestras invitadas y bueno, habrán notado que el título de esta charla es pues un parafraseo de uno de los libros de cuento de Solange, La bondad de los extraños. Es aquí, en este espacio, La bondad de las extrañas, precisamente porque estamos en un momento histórico en el que tenemos la fortuna de haber empezado pues a unirnos en esta potencia que son las narrativas feministas y que en el caso de las escritoras que estamos aquí, pues tenemos esta preocupación
por crear justamente ese entorno de bondad entre extrañas y no únicamente entre aquellas que son como nosotras, ¿no? Y que eso se va extendiendo pues a una política frente al mundo pues que ha sido abordada desde sus narrativas. Entonces, bueno, por ahí igual comenzamos con estas ideas que hemos estado platicando en torno a esta charla y cómo deseábamos construirla. Y bueno, pues al estar dentro de este foro donde se habla de utopías y distopías, me parece interesante, y dado que es pues una mesa muy heterogénea, que pusiéramos un poco en común estas nociones sobre utopía y distopía que tenemos, ¿no? Porque pues ambas palabras, que en realidad son conceptos que tienen toda una historia y que incluso pertenecen pues a una tradición literaria. Eh, y aunque ya justamente en este presente estamos usando cotidianamente estas palabras como incluso sinónimo en la realidad que estamos viviendo, ¿no? La distopía, estamos viviendo la distopía y todas estas exclamaciones que empezamos a hacer colectivamente a partir especialmente de la pandemia, pues han adquirido otro significado, pero sí podemos reconocer que hay una tradición literaria ligada a la ciencia ficción, por ejemplo, en la que están conceptualizadas estas dos nociones, estas dos ideas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles cómo se relacionan cada una de ustedes con estos dos conceptos. ¿Qué es para cada una de ustedes la utopía y la distopía? No sé si quieran que yo arroje a la primera, valiente, y vamos estableciendo ese orden para las demás participaciones, pero igual Solange, que ha estudiado la materia para su trayectoria académica, igual estaría bueno que comenzara. ¿Qué tal? Que lo decida la dictadura del azar. Hola, colegas, ¿cómo están? Buenas tardes para todas. Qué gusto verlas. Estoy desde las 5 de la mañana en pie, les cuento esta infidencia porque vengo de presentar un libro en una librería en España, entonces se me ve un poco así, por eso estoy luchando ahí contra el cansancio. Bien, Gabriela, primero que nada, gracias por la invitación, muchas gracias a la Cátedra de San Ildefonso y también al Grupo de Estudios de Género, gracias a ti también por haber preparado estas preguntas. Como te dije, estoy profundamente contenta y pues me hace mucha ilusión hablar del futuro con tan queridos colegas. Pongo un poco el marco de por qué tú me has señalado primero y les platico que para mi máster en Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, pues presenté una tesina acerca de el fin del mundo, ¿no? O sea, entonces planteé una hipótesis acerca de cómo podría ser el fin del mundo para mi ciudad. Yo vengo de una ciudad costera, que se supone es una de las ciudades con más peligro de inundación del mundo, es Guayaquil, y es una ciudad que tiene muy mal alcantarillado, que tiene problemas del sistema de salud, etc. Entonces, la posibilidad de inundación es bastante real. Entonces, con esta premisa, estuve revisando novelas, y siempre estamos hablando de esta escritura que puedo llamar prospectiva, es decir, que tú sabes que el término de ciencia ficción es un término bastante cuestionable, ¿no? O sea, porque se supone que siempre tiene que incluir ciencia, pero tú sabes que en muchos de los ejercicios de imaginación fantástica, digamos, no siempre entra la ciencia, entra la humanidad, o sea, discute estas dos líneas, la que es la hard, la que habla siempre de ciencia, ¿no? Y la otra que es un poco más humanista. Entonces, me interesaba trabajar desde el punto de vista del humanismo, ¿no? O sea, ¿qué sucedería con los seres humanos en este futuro si sucede algo tan terrible como en el caso de mi ciudad, una inundación? Entonces, una de las ideas acerca del fin, lo que podemos pensar el pensamiento distópico, es que el fin siempre está presente en nuestra civilización. O sea, no podemos concebir, es como la idea de la muerte, ¿no? No hay construcción civilizatoria plácida, digamos, que no haya considerado el hecho de su fin. Es como los seres humanos que vivimos pensando en la muerte con horror y a veces también con romanticismo. Entonces, hay algo presente, es la presencia de un fin, y a lo largo de nuestra existencia latinoamericana hay diferentes fines, ¿no? O sea, empezando por la conquista, que fue el fin de una era.
Y cada cierto tiempo hay un periodo político, en Ecuador ha pasado uno hace poco, ¿no? Que siempre propone el refundar de la patria. Entonces la presencia del fin es una presencia constante de la que no podemos deshacernos, no es una amenaza. Entonces como el mundo se está acabando cada cierto tiempo, entonces no hay más remedio que volver a construirlo. Entonces para mí la convivencia con el fin y con el renacimiento es algo permanente en el pensamiento latinoamericano. Pero también creo que cada ciudad tiene su propio carácter para pensar en el fin. Entonces te platicaba de que Guayaquil piensa que su fin va a ser tal vez la inundación, pero todo esto fracasa porque ahora resulta que viene la pandemia y fuimos una de las ciudades más golpeadas también por el virus. Entonces, nunca el ejercicio de imaginación se parece a la realidad y esa es otra cosa extraordinaria, ¿no? Es como leer acerca de la muerte para estar preparados, pero al momento que confrontas la muerte te das cuenta que ninguna teoría funciona. Entonces, sirva la imaginación para hacer ejercicios de práctica, digamos, pero también para desencantarnos, porque nunca se va a parecer a lo que alguna vez imaginamos. Tal cual. Muchas gracias, Solange. Bueno, aquí hay en esta mesa hay una sobreabundancia de Gabrielas. Voy a ir con, con Gabriela Ponce primero para que nos cuente sus ideas en torno a eso, ¿no? Como a esa relación que mantiene con un concepto u otro, con la utopía y con la distopía. Cuéntanos, Bueno, Gabriela. muchísimas gracias, Gabriela, y gracias a la Cátedra Carlos Fuentes, a la Dirección de Literatura de la UNAM, al Colegio San Ildefonso por esta invitación, de la que me siento tan honrada, además por estar con escritoras de las que igual admiro tanto. Así que muchísimas gracias, súper feliz de estar aquí igual. También un poquito enferma, así que también un poco advirtiendo como Solange que estoy en un momento de cierta fragilidad y que sepan disculparme desde ahí. Me he puesto a pensar un poco a partir de la invitación, Gabriela, específicamente sobre este asunto, ¿no? De la utopía y la distopía, que para mí significan lugares posibles, ¿no? ¿Cuáles son los lugares posibles o los posibles de nuestra imaginación, entendiendo dentro de la literatura, entendiendo la imaginación como imágenes pensables, como imágenes posibles, ¿no? De lo que está dentro de nuestros pensables, diríamos. Entonces, siento que lo pensable y que lo posible ha estado determinado dentro de la literatura por unas formas establecidas, ¿no? Una contingencia, digamos, que nos impone lo dominante de lo que se representa, de lo que se piensa en el teatro de donde yo vengo, de lo que se escenifica, ¿no? Eso ha estado predeterminado de tal modo que precisamente ha habido una suerte de monopolio de lo posible y de lo representable. Y siento que de alguna manera, en ese sentido, para mí, la utopía o la distopía precisamente habilita la posibilidad de una expansión de eso que se pone en escena, ¿no? Y eso es lo que a mí particularmente me interesa de estos términos y me interesa de pensar la utopía, precisamente incluso la distopía, como esa posibilidad de ampliación, de expansión de eso posible, representable, eso que va a estar o que es materia de la literatura. Son precisamente esos ejercicios literarios que están por fuera de esos establecidos como materia de lo contable, de lo enunciable, lo que a mí particularmente más me interesa. Entonces, por eso me siento particularmente convocada, ¿no? O que mi pensamiento se vio convocado, se vio direccionado a esa posibilidad, ¿no? Que nos dan estos dispositivos conceptuales para pensarnos o para pensar esos posibles, ¿no? Y en ese sentido, siento que también se ocupan esas distopías y esas utopías, no necesariamente como, o yo no lo quiero comprender así, como eso extraordinario, sino precisamente como un espaciamiento que se abre también para lo menor o para lo que no ha sido pensado como materia de la literatura, ¿no? Entonces, justo esta mañana me encontré con un artículo que se publicó recién en una revista ecuatoriana, Diners, que es una revista, digamos,
no sé, de literatura, de música, ¿no? De cultura popular. Y Daniela Alcibar Belolio, que es una escritora ecuatoriana a quien yo quiero y admiro profundamente, escribe un texto sobre las escrituras del yo y de la autoficción que me sentí inmediatamente convocada a leer y que quiero compartir un pedacito con ustedes porque siento que de algún modo nuestras utopías literarias se construyen desde la posibilidad también de esto que decía, ¿no? De nombrar y de nombrarnos, ¿no? Dentro de la literatura y de nombrar y denunciar aquello que ha estado de algún modo viviendo más en la periferia de esa escritura. Entonces, voy a leer un pedacito porque me encantó y me pareció que puede ser sumamente pertinente para la reflexión común. Y dice, refiriéndose precisamente a las escrituras del yo, ¿no? En los mejores casos, la observación de sí mismo en la escritura guarda un vínculo estrecho con la grieta estructural del sujeto, con la certeza leve pero definitiva de que hay un fondo de olvido que nos constituye, una zona franca, un interregno donde la conciencia no gobierna, donde bulle lo indistinto, y que de esa sustancia informe y originaria, por alguna razón que desconocemos, en ocasiones imprevisibles, se despega una imagen. La inmanencia de una revelación que no se produce, un estremecimiento, una certeza de nada, el recuerdo. Traigo a colación este párrafo para mí tan potente precisamente por esto de la imagen imposible, digamos, que se abre, que no es denunciable, pero que ocupa o que intenta o que ensaya a través de la lengua un espacio en la literatura. Entonces, no sé, desde ahí un poco expongo cuál es mi perspectiva y cómo me posiciono en ese lugar de la utopía y de la distopía, del escribir, ¿no? Del escribirnos y del enunciarlo, digamos, lo que nos es común, pero que normalmente no ha estado, no ha tenido, no ha ocupado un lugar en la escritura hegemónica, digamos, ¿no? En esas maneras de escribir que se nos han impuesto como las dominantes, como las correctas, ¿no? Posibilidades, ¿no? En suma. Y eso puede ser tanto para un lado como para otro, ¿no? Esas posibilidades utópicas y distópicas. Muchas gracias, Gabriela. Y vamos con Gabriela, otra, Gabriela Cabezón. Adelante, cuéntanos, Gabriela. Bueno, hola chicas, muy encantada de estar en esta mesa con ustedes, muy interesada en lo que piensan y en lo que escriben, muy agradecida también, Gabriela, Damián, por pensar estas preguntas, por pensar estas cuestiones. Y bueno, la UNAM y el Colegio San Ildefonso, dos de los lugares más bellos, de uno de los lugares más bellos del mundo, que es México, ¿no? Yo siempre pensé, si alguna distopía me obligara a irme de mi país, probablemente el único otro lugar en el que podría vivir sin morirme sería México. Los amo México. Y respecto de las distopías y utopías, bueno, todo lo que acá dijeron las colegas es súper interesante. A mí me interpela especialmente la cuestión de, bueno, es como un chiste, ¿no? Esa butad de Jameson, que dice es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces vivimos como una especie de distopía obligatoria. Una especie de distopía obligatoria, sí, porque no podemos pensar, bueno, estamos en una crisis feroz, atroz, de una crueldad muy extrema, que nos cuesta pensar, porque bueno, cuesta pensar en los momentos de la crueldad más extrema, ¿no? Estamos viendo ese momento en el que hay 26 pedazos de hijos de remil putas que tienen más dinero que 3.500 millones de personas, y esto se está profundizando ahora. Esto, por supuesto, no puede suceder sin violencia, y está sucediendo con la violencia más extrema que podamos pensar, ¿no? Acá en mi país, en Argentina, pero sé que también en los países de ustedes, chicas, o sea, en toda Latinoamérica, la división en países de Latinoamérica, por otra parte, es completamente artificial. Hay una guerra de baja intensidad, si se quiere, en el sentido de que no está declarada,
y no hay bombardeos, pero en mi país los territorios de conflicto son infinitos. Donde no hay una mega minera envenenando y matando, hay la agroindustria envenenando, matando y prendiendo fuego, y donde no hay agrominera, no hay agroindustria, hay combustibles fósiles envenenando y matando y prendiendo fuego. Y somos nosotras, mujeres y personas de este continente que empezó. Mira, en mi país hay una frase de un gran teórico de literatura, entre otras cosas, que fue David Viñas, que dice: la literatura argentina comienza con una violación. Y yo siempre me quedé muy pasmada, ¿no?, con esa declaración, que sin lugar es certera respecto a la literatura argentina, pero se queda corta. Lo que empieza con una violación, con un genocidio más incomparable de la historia de la humanidad, es Latinoamérica. Somos el continente que sufrió un genocidio tan grande que ese genocidio hizo que entre la llegada de Colón y 100 años después el planeta se enfriara. Mataron tanta gente se contagió de sarampión y de otras porquerías que traían los españoles, que en 100 años el planeta se enfrió, el planeta entero, por la muerte de los nuestros, ¿no? Entonces, todo esto es cierto. Y lo que está sufriendo México con esa guerra ridícula del narco, ridícula, imposible. Si tenés al lado al mayor cliente del mundo, ¿cómo vas a parar al narco? ¿Viste? El cliente que deje de comprar, ¿no? Y, o sea, estamos en el continente más desigual, tal vez uno de los más crueles. El más cruel, ¿no? Porque la mayor desigualdad es la mayor crueldad. A la vez estamos viendo una crisis sistémica, global. Tenemos que brindar, chicas, porque acaba de perder Trump. No es que Biden sea gran cosa, pero ese nazi, facho, macho, ladilla, perdió. Sos un loser, Donald, alto loser. Y entonces hay una especie también, y volviendo a Jameson, de imperativo de distopía. De imperativo, o sea, podemos pensar el fin del mundo y no el fin del capitalismo. Y yo creo que nosotros, nosotras y nosotros, podemos pensar otra cosa, otro mundo, porque justamente en nuestra tierra, y este nuestro está pensado no en términos de propiedad, sino en términos de que somos las personas que vivimos acá. En nuestra tierra están varias y varios de las personas y pueblos más resistentes de la historia de la humanidad. Tenemos 500 años de exterminio, o 500 no sé cuántos hoy, y estamos resistiendo, y tenemos que pensar, tenemos que ser capaces como imaginadores, como imaginadoras, de empezar a imaginar otras realidades, ¿no? Y las tenemos, además, las tenemos. O sea, todas estas personas, estos pueblos que han vivido en lo que los europeos colonizadores, o sea, en los que el saber de Occidente, en los que la modernidad ha denominado como economías de subsistencia. No, papi, no son economías de subsistencia, son economías de la abundancia. Si vos no vas, envenenás el río, deforestás el monte y los matás, acá se vive bien. Y me parece que tenemos que pensar mundos en donde esas realidades, esos otros modos de vida, Creo que se congeló Gaby, ¿verdad? ¿Ustedes la ven o soy solo yo? Creo que sí. No, yo no la escucho tampoco. Sí, creo una que... posibilidad de supervivencia es nuestra. Si nosotros tenemos la selva que sostiene al cielo, somos nosotros, nosotras. Y esa razón occidental y toda la modernidad y toda esa mierda que para alguna gente fue muy buena y para nosotros
en líneas generales fue un desastre, salvo algunos de nosotros, ¿no? Ya fue. Esa razón nos lleva al muere realmente. Digamos, siempre hubo narrativas del fin, siempre hubo una idea del fin, pero desde que aparecieron las armas atómicas y desde que calentamos tanto al mundo, lo carbonizamos tanto como para generar un cambio climático, esas narraciones tienen un anclaje material. O sea, materialmente nos estamos yendo al muere. Necesitamos urgente pensar otros mundos, pensar otros modos de vivir y urgente decir lo que hay que decir, ¿no? O sea, pedazos de basuras nos hicieron mierda, nos quieren hacer más mierda. Bueno, no lo tenemos que permitir, qué sé yo. Perdónenme, acá en Argentina son como las 4 de la tarde, entonces yo vengo almorzando hace un rato y vengo tomando vino, pero todo esto que digo lo pienso de verdad. Tal vez Claro. lo diría con un énfasis más delicado, si no hubiera bebido. No, pero creo que es el espíritu correcto para hablar de la disrupción en la narrativa. Y me gusta mucho, Gaby, que hables de Jameson, porque justamente creo que es necesario cuestionar esta imposición del realismo capitalista, ¿no? Como de esta digamos, esta imposibilidad aparente de imaginar otros escenarios, de imaginar otros futuros, porque así son las cosas, porque sí, así es el estado actual, ¿no? Entonces, como esa inercia del realismo capitalista es contra la que yo creo que están luchando las narradoras, particularmente latinoamericanas, ¿no? Como bien lo señalaste. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles, de alguna manera están todas estas narrativas dominantes y que se insertan en este marco de ese realismo impuesto por el capitalismo, ¿no? Con esta necesidad de perpetuarse a sí mismo y de generar la desesperanza incluso, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante a favor de la utopía, que ya desde Ursula Le Guin sabemos que no es posible si no es ambigua, ¿no? Si no considera el lado oscuro y las consecuencias de pensar la utopía. Pero quería preguntarles yo, a partir de estas narrativas dominantes, ¿creen ustedes o detectan ustedes el deber ser contemporáneo de la literatura que deberían escribir las mujeres? Es decir, creo que, y ya lo han señalado ustedes mismas, creo que sí estamos ante un clima de renovación, ¿no? A partir de la escritura de las autoras. Sí hay una sensación de libertad, de posibilidades, de nuevos espacios narrables y de nuevas subjetividades narrables, pero también puede que existan unos deber ser que todavía pesen sobre nosotras. No sé si ustedes tengan detectados esos deber ser en concreto de las mujeres que se supone que deberían estar construyendo determinado tipo de narrativa. O más bien ustedes creen que sí estamos en un verdadero momento en el que ya no es tan fácil detectar esa hegemonía o esa imposición, que sí de alguna manera estamos yendo hacia un ámbito mucho más libre en cuanto a la producción de contenidos literarios, la publicación, la circulación de estas escrituras más amplio. ¿O qué peligros ven ustedes ahí? ¿Qué deber ser flota sobre nuestras escrituras como un fantasma, si es que los detectan? Y pues, si les parece bien, vamos en el mismo orden. Empiezo con Solange. Te voy a contestar, pero tengo muchas ideas y tal vez de las que te conteste ninguna sea la respuesta a la pregunta que hiciste, así que voy a intentar unir. Lo que dijo Gabriela me dejó pensando y tengo otras respuestas, así que voy a hacer una trenza, vamos a ver qué tal me va, y si no te contesté, pues me parece que al menos algo que tiene relación con lo que has dicho, sí voy a decir.
Lo primero es que me llama mucho la atención lo que dice Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela 3, sobre el tema de estas nuevas adaptaciones a esta realidad pandémica y de cómo hay que reescribir la sociedad capitalista. Durante el tiempo de la pandemia en Guayaquil cobró muchísima fuerza, bueno, de lo que yo recuerdo, dos cosas. Uno era el grupo de trueque. En Facebook se abrieron diferentes grupos para truequear cosas, porque todo el mundo estaba en crisis, entonces no había también el asunto del dinero, nosotros estábamos impagos en mi universidad, un lío, seguimos impagos, por cierto. Entonces, a partir de ciertas situaciones, el tema de truequear, que es una cosa que definitivamente es completamente anticapitalista, cobró muchísima dimensión. Y otra cosa que sucedió, aparte de que el trueque volvió a vivir, fue el hecho de volver a la tierra. O sea, entre las cosas que se truequeaban semillas, se truequeaban plantas, se truequeaban, bueno, también objetos no perecibles, comida, ¿no? Pero sobre todo me llamó la atención que gente dijera, tengo aquí una plantita de aguacate, quisiera cambiarla por una plantita de ají, ¿quién me puede cambiar? Tengo aquí anís, me pareció bellísimo, no es como volver a considerar otra posibilidad que definitivamente no es la capacidad, la posibilidad capitalista, y volver a considerar un sistema social como el sistema del trueque y que haya surgido a partir del asunto pandémico me pareció fantástico. Esa como una primera cosa para apoyar lo que decía Gabriela. Lo otro, pues sí, ¿no? O sea, el sistema de escritura tradicional, patriarcal, es la novela, si lo queremos mirar, ¿no? Y pensemos en el boom latinoamericano y pensemos en estos señores, siempre diciendo cosas muy inteligentes y asertivas entre ellos y teniendo un criterio de absolutamente para absolutamente todo y midiendo a partir de su existencia el pasado y el presente, ¿no? Porque parece que la línea para medir la literatura ha sido siempre el boom. Y a mí me molesta mucho cuando dicen que este resurgir de mujeres es un nuevo boom. ¿Por qué no lo llamamos de otra manera? Porque siempre la vara tiene que ser el boom. A mí eso me cuestiona mucho, ¿no? Y entonces pienso que estas escrituras femeninas, contemporáneas, no necesariamente tienen que tener relación con ese boom, y pienso que se está buscando una reescritura de formas que anteriormente no se consideraban. Por ejemplo, lo fantástico o la ciencia ficción, y Gabriela lo puede testificar porque es mi colega de trabajo, casi no existían pues en la literatura ecuatoriana. Eso lo hacían los loquitos, o sea, completamente de B, o sea, serie B, doble, o sea, de bajo, menos que B. Y estos escritores, por llamarlo de alguna manera, escritores marcianos, no entraban ni remotamente, quisiera decir en el canon, pero eso ni siquiera lo usaban. O sea, estaban haciendo sus ejercicios de imaginación por abajo mientras escribían las novelas históricas importantes, ¿no? Las novelas sobre biografías, el realismo, estaba bien. Pero paulatinamente, a partir de que estas verdades tantas antes se pensaron a considerar y se revisaron, ya la literatura tiene otras vertientes imaginativas que sobre todo nos da más libertad, ¿no? Porque no todo tiene que circunscribirse a la dictadura de lo mimético. O sea, lo que a mí me parece que hace la ciencia ficción y los géneros fantásticos es el diálogo con una imaginación profundamente rica. O sea, el momento en que empezamos a considerar posibilidades acerca de un futuro, acerca de realidades que no estaban determinadas y que solamente están bajo los reinos de la imaginación, somos infinitamente más libres. Y creo que parte de las cosas que hacen las escritoras contemporáneas que trabajan fantástico y ciencia ficción es la reescritura. Y un ejemplo, que no se me lo he preguntado, pues lo coloco, es el tema del monstruo, ¿no? Los monstruos contemporáneos, estas relaciones de las mujeres con estos grandes otros, las mujeres monstruas ellas mismas, o las mujeres dialogando con monstruos, o casándose con plantas. O sea, yo prefiero no convivir o copular con un hombre. Quisiera explorar relaciones interespecie, relaciones con, digo yo, o sea, dime tú si eso no es completamente imaginación. Entonces nos estamos relacionando a partir de esta imaginación fantástica contemporánea o esta ciencia ficción fantástica contemporánea con otras especies, con otras realidades, con otros espacios. A mí me parece que eso es una profunda liberación. Y creo que la escritura contemporánea de las mujeres que trabaja imaginación fantástica lo que busca es abrir un espacio para volver a escribir ciertas verdades que dábamos por sentado y que se había escrito desde la imaginación masculina. Muchas gracias, Solange. Sí, creo que también es muy interesante pensar estos deber ser en cuestión de formatos y modos de escritura, ¿no? Como bien señalabas, la novela como monolito, ¿no? De la acreditación, cierta clase de autoría
¿no? Ciertos modos de ser autora o autor, esta cosa como del branding, no sé, una serie de mandatos en torno a cómo debe verse un autor, que no, lo digo en masculino porque generalmente está configurado de esa manera, ¿no? Y como también esas son rupturas dentro de este panorama de las reescrituras hacia el futuro, ¿no? Bueno, Gabriela Ponce, por favor, cuéntanos. A ver, sí, yo me inscribo en esa idea de que es súper necesario plantearnos el desmontaje de las ficciones políticas en las que vivimos, ¿no? De toda ficción, ¿no? Ese desmontaje de ese ordenamiento de racionalidad que asumimos normalizado absolutamente y que creo que nos corresponde desde donde estemos comenzar a ponerlo a tambalear, que creo que es lo que está haciendo también una literatura femenina caracterizada por una heterogeneidad también enorme, que es quizá una de las cosas que más me llama la atención. Pero creo que lo que ha habilitado precisamente esa escritura femenina es esa expansión, ¿no? Y la expansión de esos lugares de ocupación que tradicionalmente tenía la literatura. Rancière dice algo que a mí me parece fabuloso en términos de emancipación, justamente, en cuanto precisamente implica una dislocación de los lugares de ocupación. Entonces, si vamos a ocupar la literatura, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Sino subvirtiendo precisamente lo que nos dijeron que era la literatura, que creo que es una de las primeras experiencias que al menos para mí fue constitutiva de mi ejercicio ya de escritura, el haberme encontrado con unas escritoras y con una literatura y con una narrativa, incluso con una novela, que era una novela que cuestionaba mi idea de lo que era la literatura. Entonces, creo que esa pregunta fundamental, ¿no? O esa posibilidad fundamental de que hayan obras que estén todo el tiempo dislocando la idea de lo que es la literatura, es a mí algo que me parece fundamental en términos de también interpelar ese deber ser que sigue presente, ¿no? De todas maneras, a pesar de que gracias a una rica genealogía y una rica historia de escritura femenina que siempre, de escritura de mujeres que siempre ha estado presente y que tenemos que reconocer y que todavía tenemos una deuda, digamos, con ese reconocimiento, sí siento que gracias a ella existe la posibilidad de que esa noción de literatura se esté interpelando permanentemente, ¿no? Yo te decía esto de cómo lo que implica encontrarse con ciertas novelas, ¿no? Lo que implica en un momento de la vida encontrarse con Clarice Lispector, estoy pensando, y decir, bueno, esto también, o esto es literatura, o esto puede ser la literatura, ¿no? Esta pregunta de qué puede ser la literatura, que precisamente interpela y subvierte esa noción que está ahí, que todavía en la crítica, por ejemplo, está permanentemente diciéndonos cómo se escribe, ¿no? Y que esto no pertenece a este género, esto no es una novela, esto no está bien escrito, esto es excepcional cuando es indócil, pero no es excepcional muchas veces, ¿no? Entonces siento que esa ocupación de la literatura como está siendo ocupada, pienso también en un libro que a mí también me marcó mucho, en una escritora que encontré muy joven, que fue Christa Wolf, cuando leí Muestra de Infancia, que es una obra fabulosa para mí, ¿no? Y que yo cuando la leí, que básicamente es la reconstrucción del recuerdo para contestarse a la pregunta cómo he llegado a ser lo que soy, cómo hemos llegado a ser lo que soy, porque cuando hablo de mí estoy hablando de nosotras, esa inmersión en la intimidad a mí me transformó también en tanto comencé a pensarme, ¿no? A pensarme capaz o a pensar mi posible de la escritura ocupando un lugar que sin embargo no tiene un lugar, es decir, siempre planteándome un por fuera del lugar, ¿no? Que es como un poco me planteo la escritura y como también me gusta la literatura, ¿no? Esa literatura que tampoco es fácil de que ocupe un lugar, ¿no? Sino que siempre está ahí moviéndose entre los sistemas un poco narrativos, ¿no? Desde distintas posibilidades y desde distintos
escenarios. Entonces, ahí también podría mencionar, me acuerdo que yo tuve una experiencia increíble hace más o menos un año cuando la Casa Benjamín Carrión convocó a este encuentro de escritoras en donde estuvo Gabriela Cabezón Cámara y yo la escuché un texto que no era un texto nuevo, creo, pero era interesante, o al menos a mí me impactó, me afectó el flujo de esa escritura, no recuerdo de qué iba, no recuerdo, ¿no? Pero me impactó esa lengua singular, esa manera de trabajo con el lenguaje que era tan singular, que era tan inclasificable, ¿no? Que me pasa también con María Moreno, que es otra argentina que me ha afectado mucho en términos de cómo encuentro una singularidad y un arrojamiento en esa lengua tan particular, tan contaminada, ¿no? Tan, y que de esa manera se vuelve una lengua también común, que me es común, ¿no? En su contaminación, en su forma particular de relación con el lenguaje, ¿no? Que creo que también ahí está de alguna manera esa subversión, ¿no? Con el deber ser, ¿no? Cómo debemos escribir, ¿no? Entonces, no sé, por ahí lanzo algunas ideas. Sí, en oposición a estas políticas de las transnacionales, ¿no? Que nos piden que hagamos nuestro español neutro para poder publicar en todas partes, ¿no? Por ejemplo, que es como, pero ¿qué es esto? Si el lenguaje, pues es nuestra materia prima y es lo que da la riqueza. Ahora sí, Gabriela Cabezón, por favor, cuéntanos. Bueno, sigo encantada de hablar con ustedes, chicas. Lamento muchísimo que sea así a larga distancia, por Zoom. Esto merita una mesa de bar con tragos, una larguísima charla. La verdad que todo lo que estoy escuchando es brillante, es muy interesante, es conmovedor. Y tal vez en lo conmovedor haya una clave, ¿no? Nos estamos moviendo juntas, juntos. Y yo me quedo pensando de todo lo que dijeron en la idea de novela, ¿no? ¿Qué es lo que una novela puede ser o no puede ser? Y la verdad es que si hay algo interesante de la novela, es que la novela puede ser absolutamente cualquier cosa. Una sucesión de listas de compras para ir al chino, mensaje de WhatsApp de los vecinos fascistas, no saben los vecinos que tengo yo acá, esto es todo muy lindo, ven que esto es muy verde. Bueno, todos quieren un Bolsonaro en Argentina, hay que matar a todos los negros, todo eso. Argentina es un país profundamente armado sobre el racismo, como toda Latinoamérica, como todos los países coloniales, y entonces nada, ellos quieren matar negros y bueno, todo así, pero a veces todo precioso, ¿ven los arbolitos? Entonces pienso en la novela, ¿no? ¿Qué es una novela? Me empieza a agarrar esta inquietud que tiene que ver con algo que yo vinculo al pensamiento amerindio, según lo codifica Viveros de Castro y Débora Danowski. Esto digo así, lo cito a ellos porque yo no tengo los conocimientos suficientes. Digamos, yo todo lo que espero de la vida ahora es que me dé la oportunidad de ir a hablar con esa gente y de ir a ver si podemos hacer algo juntos. Pero bueno, por ahora no pude. Entonces, lo que sé del pensamiento amerindio es que ellos piensan que todo es humanidad. El jaguar es humanidad, es humano. El tapir es humano. La vaca es humana. El coyote es humano. El monte es humano. El río es humano. La selva es humana. Si algo tiene de común el cosmos, es un fondo de humanidad. O sea, todos somos humanos, todos tenemos cultura, todos consideramos a los demás no humanos. Y en ese punto, todos consideramos a los demás no humanos. Pienso en lo que es la novela y pienso en lo que es la humanidad tal y cual la conocemos, ¿no? ¿Qué es la humanidad tal y cual la conocemos? Una enunciación de un sujeto, y digo sujeto con todo el peso de la palabra, ¿no? Alguien atado a determinadas cosas y alguien varón, sujeto. Y me parece que con la novela pasa lo mismo. O sea, hay gente, o sea, no hay una sola humanidad, hay 1000 humanidades, no solo interespecies,
intraespecie, si se quiere, extraespecie. O sea, soy humana yo y es humana Antonia y es humano mi Fresno. Y yo le digo mío porque yo lo amo, yo también soy de él, o sea, yo soy su humana, él es mi Fresno. Quiero decir, hay una idea de humanidad que nunca nos incluyó, chicas, nunca. Nosotras somos latinoamericanas, o sea, no somos blancas, no somos indias, a las indias las incluye aún menos que a nosotros, pero sí somos un poco indias. Todas nosotras, yo por lo menos sí, y estoy tan orgullosa y ojalá fuera completamente. Pero no somos varones, no somos ricos, no somos heterosexuales. Bueno, yo sí, yo no soy heterosexual, ustedes no sé, sean lo que quieran, pero quiero decir, hay toda una idea de lo que es la humanidad, que es un varón burgués, heterosexual. Con la novela pasa lo mismo, la novela puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. La novela es cualquier cosa. Y la verdad que a los caretas, pelotudos, conservadores, misóginos, machistas, asquerosos, les podemos contestar, lee la Ilíada, infeliz, donde tenés un catálogo de naves, un catálogo de armas, un polvo mágico entre Zeus y Hera, realismo naturalista en las batallas. O sea, váyanse, caretas, váyanse. Estamos pensando otra cosa, y va a ser para el bien de todas, de todos, de todes. Necesitamos un universal que nos incluya a todos. Y por ahí no se puede. Pero bueno, igual, si yo pienso en universal, pienso, hay 26 mega hiper millonarios contra 3.600 millones de personas. Y me parece que 3.600 millones está antes que 26. No voy a decir lo que hay que hacer con esos 26, pero por ahí dejarlos pobres, ponele. Estoy siendo delicada. Y me parece que eso tiene que ver con la idea de novela, con la idea de lo que se escribe, de lo que no se escribe. O sea, ¿quién te va a decir qué es una novela? ¿Quién te va a decir qué se escribe y qué no se escribe? ¿Quién sos, papu? Hacete ver. Hacete ver. Si algo tuvo siempre la novela de Glorioso, es que es una forma no cerrada, es una forma abierta. Todos esos límites caretas, por ejemplo, narrativa, poesía. ¿Qué? ¿Quién dijo que la narrativa no puede tener lírica? ¿Quién dijo que la lírica no puede tener narrativa? De hecho, los mayores textos de la historia de la humanidad son poesía narrativa, son narrativa en verso. Acá, en Argentina, y en Europa, y en México, y en la China, porque en la esencia de la humanidad está, ¿no?, el canto, la lírica, y también está la narrativa. Entonces, ¿sabes qué, careta? ¿Me vas a explicar lo que es la novela? Anda a la puta que te parió, careta. Me encanta ese remate, porque creo que, insisto, ese es el espíritu de estas disrupciones que estamos comentando ahora. Muchas gracias, Gabriela. Y en ese sentido, pues como siguiendo esta línea como de los mandatos y los deber ser, uno de los más persistentes y uno que no solo estaba como en la cuestión de la escritura, en la cuestión de la literatura, sino en la vida cotidiana misma, es el mandato del amor, ¿no? De alguna manera las mujeres tenemos pues esta relación problemática con el amor porque se nos hizo expertas a la fuerza en el amor y en el cuidado, ¿no? Nuestras fueron esas obligaciones, proveer a la sociedad de amor y cuidado. Y sin embargo, en la literatura, pues es un subgénero, ¿no? El romance o hablar del amor desde una perspectiva que no me gustaría como declarar femenina, sino desde la narrativa escrita por mujeres, porque sí, lo femenino tiene como sus asegúnes, pero digamos que desde la literatura escrita por mujeres, el amor pues fue vista como una, tal cual un subgénero, una estrategia de ventas o algo que, pues que no merecía atención, ¿no? Y entonces, de alguna manera,
esta relación con la escritura sobre, o la reflexión sobre el amor, es algo que distanció a muchísimas autoras del tema, ¿no? De hecho, una de las decisiones muy conscientes para no ser clasificada dentro de esta forma peyorativa, ¿no? Era no hablar del amor o ponerse límites para hablar del amor. Entonces hay una relación muy extraña que de alguna manera sigue siendo como una frontera o un problema a resolver. Entonces yo quería plantearles esto, ¿no? Es una experiencia vital por el simple hecho de ser humanas, pero también está esta relación histórica con nuestra propia opresión a partir del amor romántico, se entiende, ¿no? Del cuidado también. ¿Cómo encuentran al amor en su obra, ustedes? ¿Qué tensiones utópicas o distópicas ofrece la perspectiva que ustedes dan en sus trabajos a sus lectoras, a quienes las leemos? ¿Cómo ustedes abordan este problema del amor? Ya. Otra vez te voy a contestar así como en círculo, a ver si llego un poco a lo que dices. Como un pequeño recorrido histórico de las autoras ecuatorianas, y porque aprovechando las recomendaciones que ha hecho Gabriela, que son importantes, hay que recomendar autoras, porque se tiene que conocer el trabajo, y ella ya mencionó autoras ecuatorianas, yo también quisiera sumar autoras ecuatorianas. Quisiera sumar el nombre de Sonia Manzano. Justamente preparando la presentación de la mañana pude volver a revisar un texto y me parece que Sonia, que empezó, Sonia Manzano es una escritora guayaquileña que empezó a publicar más o menos en el periodo del 80 y del 90 y que ha tenido una literatura un poco fuera de lugar para su periodo histórico, que era básicamente masculino, y entonces no se le ha leído con tiempo ni bien, y me parece que tiene una serie de ejercicios de escritura bastante extraños, voy a utilizar la palabra extraños para su época, y uno de ellos, lo pude revisar hoy en la mañana, se llama Los últimos días de Pompeya, y es la historia de dos amigas, esas relaciones de cuidado, como ustedes llaman, mujeres que se quieren mucho, que una de ellas enferma de un cáncer de seno, pero al final de su vida, ya cuando está en periodo terminal, resulta que viene un hombre, una especie de Adonis a cuidarla, y parece que esa sexualidad contenida de la amiga sale. Hay una escena final un poco bizarra, y el pecho de una de las amigas explota, ¿no? De la amiga que estaba enferma de cáncer explota, y resulta que se parece a la erupción del Vesubio, y por eso ese cuento se llama Los últimos días de Pompeya. Entonces me parece que durante este periodo histórico del que yo te estoy hablando, del 80 y del 90, hubo una preocupación por la autoexploración sensual. O sea, el cuerpo como una herramienta de placer, ¿no? De placer y de dolor también. Las mujeres siempre hemos estado ligadas a esta sensación de culpa cuando exploramos nuestro cuerpo. Entonces, incluso estas incursiones, estas autoras que yo te mencioné a Sonia Manzano, que me parece que hay que revisar con mucha atención, y mientras leía decía, pero esto lo puedo leer en clave fantástica también. O sea, y pensaba, ¿no? Sonia ha escrito también los mitos, trabaja con Cassandra, trabaja con Medea, o sea, hay que volver a esto y hay que hacer una lectura. Entonces yo estaba pensando, apuntes mentales, tengo que leer a Sonia Radar, porque es importante, no se puede perder esto. Entonces pensaba en esto, ¿no? En este cuerpo culposo, pero al mismo tiempo que te genera gusto, pero es importante experimentar sexualmente, pero luego resulta que esa experimentación también te puede traer alguna sanción. Entonces en ese periodo se escribió un poco así, sí, ¿no? O sea, paso la noche por aquí y vivo experiencias, pero al mismo tiempo luego va a haber una consecuencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tiempo ha pasado y pienso en estas escrituras mucho más relacionadas con el cuerpo y su sentir y su fluido. Aquí a nuestra colega Gabriela Ponce, que tiene un excelente libro, una excelente novela que es Sanguínea, donde el cuerpo es llevado a su potencia máxima en su relación con lo líquido, con lo fluido, con lo que puede aportar al mundo, ¿no? Y ese chapoteo, digamos, con estos sentidos sensuales, lo que nos hacen es entender que el cuerpo es también un espacio para una profunda sensualidad, de la que no está desligado para nada el tema de la culpa, digamos, o del placer. Entonces pienso yo que hay unas fronteras que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo sensual, sino que, digamos, el cuerpo materno, que todavía queda pendiente muchísimo por explorar,
Pero hay otra frontera más que a mí de manera personal me hinca, digamos, que es el tema del cuidado. A las mujeres todavía, o sea, en este momento estamos discutiendo si podemos decidir sobre nuestros cuerpos, si podemos abortar, ¿ok? Pero esa no es, pienso yo, que es la frontera final. La frontera final son lo que se espera de nosotros como mujeres, que al final de la vida de nuestros esposos o esposas, o padres o madres, seamos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de ese cuerpo, porque nadie más se puede hacer cargo, siempre tiene que ser una mujer, la enfermera, la cuidadora. Entonces eso me parece terrible, porque es lo que se espera de nosotras, ¿no? Se van todos y queda la hija, se van todos y queda la hermana. ¿Qué es eso, no? Y como que van y te lo ponen encima. Entonces a mí eso me preocupa mucho. Y Sonia, a quien he mencionado y voy a seguir mencionando, tiene una novela de un título extrañísimo que es Heces Fatales, así se llama, y es la historia de una hija que tiene que hacerse cargo de su madre, pero también es una hija que es lesbiana y también tiene una serie de exploraciones con otros cuerpos femeninos, etcétera, ¿no? Así que recomiendo también mucho esa novela de Sonia Manzano, Heces Fatales. Y ahora con lo que tiene que ver de manera directa con mi obra, yo tengo un cuento que se llama Un hombre en mi cama, y una de las cosas que sucede en ese cuento, una mujer se casa con una acacia, macho, dice ella, y también hay una mujer que disfruta ver a los hombres dormidos. O sea, es un ejercicio muy diferente al que nos plantearía García Márquez, ¿no? O Kawabata, ¿no? En La Casa de las Bellas Durmientes. Es una mujer que encuentra en el cuerpo masculino quieto placer. Y date cuenta que desde siempre nosotros hemos sido como el objeto escópico, ¿no? O sea, la bella quieta. O sea, el objeto de deseo masculino y siempre, digamos, abordable. Pero aquí un juego un poco a la inversa, ¿no? ¿Qué sucede si yo contemplo el cuerpo masculino con deseo de manera desparpajada? ¿Por qué estaría mal? ¿Ok? Entonces, bueno, solamente un ejercicio. Y me interesa, mencionándote autoras, uno de los cuentos que yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando era muy joven, es un cuento de una autora, me parece que es guayaquileña también, se llama Sonia María Crespo, y es la historia de una mujer que experimenta con el cuerpo de... A ver, es la historia de un marciano. El cuento se llama La Péndola, así se llama el cuento. Luego le cambió el nombre y le puso un nombre medio científico que se llama Encuentro SRX1, pero me gusta más La Péndola, porque es la historia de un ser de otro planeta, no sé si precisamente un marciano, que decide experimentar los placeres de la Tierra y se coloca un pene. Falso. Entonces va por ahí y luego resulta que va teniendo sexo con hombres y con mujeres y luego ya no quiere volver porque ha encontrado muchísimo placer en su péndola y dice con los placeres que yo puedo dar también. Entonces me parece fantástico a propósito del tema de experimentar otros cuerpos, ¿no? Una especie como de, no sé, sexo interespecie, que me parece también muy divertido abordar desde la ciencia ficción. Entonces, nada, yo no creo, o sea, no creo en cuerpos culposos. Me parece que el cuerpo tiene que dar de sí todo, como se piensa que son realmente los ángeles, ¿no? O sea, los bordes del placer y los bordes del dolor. El cuerpo no tiene que limitarse a eso. Y los cuerpos de las mujeres siempre bendecidos o embarazados o siempre como objetos de contemplaciones quietas. O sea, yo pienso que es hora de que las mujeres entendamos también que nuestro cuerpo, al igual que en esta película Nymphomaniac, es un camino de conocimiento y hay que tomarlo con valor. Gracias, Solange. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Como estas obras imaginativas que mencionas, que es justo lo que necesitan estas historias alrededor del amor y el cuidado como mandatos de lo femenino, ¿no? O de las mujeres. Que justamente en estas reescrituras y en estas reconfiguraciones la imaginación ahorita es fundamental, como en todos los campos pues de la vida humana, que ahorita justamente requerimos una imaginación extraordinaria para configurar de nuevo el futuro, pero particularmente aquí pareciera, ¿no? que es indispensable volarse la cabeza pues incluso con extraterrestres o relaciones interespecies. No deja de ser muy interesante. Muy bien. Gabriela Ponce, por favor, cuéntanos. Sí, un poco recogiendo lo que dice Solange, que me parece súper importante, sobre la maternidad, por ejemplo, que para mí es un tema que nos atraviesa y que ha sido en ese sentido también
mitificado, ¿no? Y pensado desde un lugar bastante perjudicial para cómo vivimos las mujeres la maternidad. Y creo que, por ejemplo, ese ha sido un poco pensando en mi escritura, que es también a lo que tú apuntas, esa ha sido una de mis intenciones, ¿no? Un ejercicio radicalmente honesto con respecto a la monstruosa experiencia de la maternidad, ¿no? Y en ese sentido, esa, por ejemplo, ha sido una de mis búsquedas, ¿no? En general, de denunciar el cuerpo y denunciar el cuerpo maternando y denunciar el cuerpo deforme, enunciarlo de un modo que permita también esa, no sé si posibilidad de la identificación, pero por lo menos de encontrarnos en un territorio más honesto y común sobre lo que implica el ejercicio del cuidado y del cuerpo entregándose a esa experiencia, ¿no? Tan dolorosa como espléndida, ¿no? Como gozosa. Entonces, siento que por ahí a mí sí me ha interesado de algún modo embarcarme en ese ejercicio también, por ejemplo, en Sanguínea, de algún modo arqueológico, ¿no? De observación de la configuración de la experiencia afectiva y de la experiencia romántica, de la experiencia amorosa, ¿no? Cómo es que aprendimos a amar, cómo es que aprendí a amar de esta manera y observar las tensiones y los cortocircuitos que ocurren en el cuerpo con respecto a todos esos lugares y a esos espacios, digamos, culturales, a esos flujos culturales que van nutriendo y van haciéndonos amar de un modo, ¿no? Que siento que es lo que nos pasa. Por eso, por ejemplo, en Sanguínea recurro a la telenovela. Yo misma, como una experiencia de formación afectiva, tuve un cortocircuito tremendo. Mi madre ha sido una feminista militante toda su vida y sin embargo yo crecí con una abuela absolutamente católica, con la que yo veía todas las telenovelas del mundo, ¿no? Porque estaba al cuidado de otra mujer porque mi madre no podía cuidarme, y eso provocó una serie de cortocircuitos que luego, desde el distanciamiento, pude observar y me interesaba explorar. No necesariamente para denunciar o para decir, bueno, así no se debe amar, sino simplemente como un ejercicio como te decía, de honestidad radical en términos de cómo se configura nuestro imaginario del amor romántico, por ejemplo, ¿no? La telenovela, esa cursilería a veces también tan que obviamente la denunciamos como una experiencia perversa y todo lo demás, pero que hay una ligazón afectiva con ese núcleo, digamos, pedagógico que constituyó para mi generación la telenovela venezolana, la telenovela mexicana, ¿no? Especialmente. Entonces creo que mi interés era ese, pero también de algún modo tensionar eso con ya la experiencia del deseo, que por ejemplo es una experiencia, digamos, en donde lo erótico asoma como aquello que sí desestabiliza, desordena el cuerpo, que no es denunciable, que nos supera, pero que está determinando, digamos, o que está actuando en nosotros de manera irracionalmente poderosa, ¿no? Entonces, un poco cómo todas estas tensiones pueden de algún modo dar cuenta de una experiencia afectiva que no es necesariamente, digamos, que no es necesariamente incluso narrable, ¿no? que está situada en el ámbito de la experiencia, y por eso en Sanguínea mi intención era un poco el flujo, como el flujo menstrual, el flujo de la palabra, que trata o intenta dar cuenta de una experiencia erótica o de deseo que no se puede capturar. Entonces, de pronto, sí, es esa fuerza extraña, ¿no? Un poco también haciendo alusión a cómo se titula esta mesa, este encuentro, esa experiencia, digamos, esa fuerza extraña en la que no se puede concretar una cosa o un sentido, que es el deseo, ¿no? Esa fuerza extraña que no se concreta, pero que está de algún modo que está habitándonos y tensionando toda esa otra educación y toda esa otra experiencia cultural de la que vamos nutriéndonos, ¿no? Entonces, un poco siento que por ahí ha sido mi búsqueda, sobre todo en esta novela, pero creo que también en algunas de mis obras de teatro.
Y que es bien interesante, ¿no? Regresando a tu idea, como de estos lugares posibles narrables, ¿no? Que la telenovela, por ejemplo, no se considera, o bueno, no se consideraba como un lugar narrable precisamente por esta concepción como unilateral, que no considera esas relaciones afectivas con la infancia, con esas dinámicas pedagógicas de espacio y de convivencia con otras mujeres, con la comunidad misma que sigue la historia de amor, ¿no? Y cómo se puede, desde la vida adulta y feminista, problematizarla. O sea, no es necesario cancelar ese lugar, sino problematizarlo, ¿no? Y eso es interesante. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora, Gabriela Cabezón, cuéntanos. Bueno, a mí no sé bien qué decir en principio. Hay algo que tiene que ver con el amor y con los cuidados del amor que suelen hacer las mujeres, y digo suelen, y no lo digo en primera persona, porque yo no lo he hecho, y lo digo como falta, como cosa que me pesa. Bueno, que tiene todo que ver con que el mundo funcione, y por tanto tiene un valor mercantil, y por tanto debería ser monetarizado en el sentido de que, bueno, tengamos derecho a algo por esos cuidados. Y sin embargo, mientras digo esto, también sé que sin esos cuidados no hay más mundo. Entonces digo, hay que monetarizarlos. Las mujeres tenemos que tener un ingreso por esos cuidados, y a la vez, si no lo hacemos, se acabó el mundo y se acabó también nuestra perspectiva de mundo. Y es así, es contradictorio. Gaby, estamos viendo al hermano Fresno. Al hermano Fresno no, es una acacia negra. Acacia, ay, qué divino. Ya, ahora sí te vemos. Acá le decimos corona de Cristo. Y bueno, eso digo, digamos, sin nosotras no hay mundo, sin nosotras no hay novela, sin nosotras no hay genio, sobre todo sin nosotras no hay genio. ¿Recuerdan ese viejo dicho de siempre hay una gran mujer detrás de un gran hombre? Y sí, porque el gran hombre no sabe ni pedirse unas papas fritas por teléfono. El mundo lo hacemos entre todas, todos, todes. Y eso habla de que eso tenga lugar. También eso habla de las rupturas entre géneros, yendo a lo literario, ¿no? Viste, se supone que la narrativa, o sea, la novela, sería una cosa carente de poesía. ¿Y por qué? ¿Y quién lo dijo? Se supone que la poesía sería una cosa carente de narrativa. ¿Y por qué? ¿Y quién dijo? Y así me parece que muchas suposiciones que son pura mentira, pura enunciación de la primera persona del amo, ¿no? Que dice humanidad, perdón, están los perros como locos, pero eso es lo que diría: la humanidad somos nosotros, los varones blancos, ricos, más o menos heterosexuales. Entonces la novela también es algo determinado, algo que narra y no tiene lírica. ¿Quién dijo? ¿A quién interesa una novela sin lírica? ¿Qué es el mundo sin lírica? ¿Qué es el mundo sin amor? Que es lo mismo que decir el mundo sin lírica. No me interesa una novela sin lírica. O sea, muchachos, vayan a hacer su novela sin lírica a donde quieran. A mí no me interesa así. Hagamos nosotras una novela con lírica, hagamos una novela con amor, hagamos una novela con música, con poemas, con listas de hacer las compras, con listas de las tareas de los chicos para el colegio, con recetas, con una conciencia exquisita de que la lengua suena. O sea, traigámosle un mundo nuevo a la novela. Nosotras podemos, nosotras hacemos el mundo siempre.
Me encanta la idea de eso. Justo hay dos formas de escritura concretas en esto que mencionas, ¿no? Los recetarios, que son además como heredados, por ejemplo, y que son formas de escritura, ¿no? Y las listas de la compra como testimonio de momentos históricos incluso, ¿no? Creo que justamente estas fijaciones de la escritura de esos momentos de cuidado cotidianos, pues sí, efectivamente pueden formar parte de esa reconfiguración de la literatura más centrada en la vida y, bueno, que nos posibilitarían una construcción de otro futuro también, creo yo, si nos centráramos más en la vida, ¿no? Bueno, derivando esto del amor y del cuidado, hay una de las formas del amor, desde luego, pues es la amistad, ¿no? Y también está, como ustedes han abordado la amistad en su obra, pero además existe esta nueva condición, que no es tan nueva, pero digamos que es lo visible, es de lo que se habla, ¿no? Que hay un momento en el que como autoras estamos teniendo amistad entre nosotras, una amistad política que no únicamente está en el terreno de lo personal, sino estamos viendo, por ejemplo, pues esta necesidad de hablar del trabajo de las otras, de hablar del trabajo de las que nos precedieron, de hablar de los derechos que tenemos como trabajadoras, de la palabra, ¿no? de la misoginia en el mundo literario, en fin, como que hay varios, digamos, hay varias evidencias de esta amistad política y además de la amistad personal que están marcando un momento histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de esos acompañamientos entre nosotras que quizá no son tan nuevos, pero que se sienten nuevos porque son más visibles y son más públicos? Gracias, por ejemplo, a esta posibilidad de conversar en diferentes puntos del continente americano, ¿no? Que anteriormente, aunque existía ya la tecnología, no lo veíamos tan posible, ¿no? Y que ahora se ha convertido en una, ya casi una cotidianidad y que ojalá sí se mantenga. ¿Cómo ven ustedes estos acompañamientos? Y lo voy a ligar con otra de las preguntas que yo les planteaba, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su utopía literaria? En términos de escritura, de lectura, de autoría y de comunidad, ¿qué señales de un futuro más amable, más positivo, ven ustedes para la literatura escrita por nosotras? Y también, ¿qué amenazas ven ahí? Siguiendo como esta idea de Jameson, a quien mencionaba Gabriela Cabezón, si hacemos como esa arqueología del futuro, ¿qué elementos de ese futuro ya se están dejando ver en el presente, ¿no? Si desempolvamos un poco ese futuro posible, ¿qué estamos viendo en nuestro presente que nos puede hacer pensar en esa utopía literaria para nosotras, ¿no? Y vuelvo a repetir, como en varios términos, ¿no? En términos de escritura, en términos de nuestras nociones de autoría. Ya hemos hablado como de varios puntos y si quieren los repito, por si quieren elaborar a partir de ahí, regresar a sus propias ideas. Pues está, por ejemplo, la disolución entre los géneros, y esta no discriminación hacia los géneros, en concreto hacia los géneros especulativos o fantásticos que han sido descartados históricamente y que ahorita están mostrando sus potencias o sus posibilidades. Esta posibilidad también de incorporar la vida, de incorporar estas otras formas a las establecidas, estas formas de escritura distintas a los cascarones ya establecidos o impuestos, y pues estas formas de hackear los mandatos de lo que debe ser de la literatura hegemónica a través de la identidad, a través de otros sujetas narrables, de otras subjetividades presentes, otras temáticas, otros abordajes sobre el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora sí, las dejo que ustedes se pongan a soñar con esta utopía literaria propia
Solange. Una de las cosas que le preguntaba a Mariana Enríquez cuando tuve la oportunidad de entrevistarla para la Feria del Libro de Guayaquil era a que ella atribuía este momento saludable para estas escrituras de la imaginación. Entonces, hallando respuestas, una de ellas es que, claro, los grandes discursos ya han caído hace mucho tiempo. Y entonces empiezan a considerar otras voces, ¿no? Otra cosa es que también puede ser que empecemos a tener un poco más de imaginación, dado que estamos viviendo un momento que nos requiere de mayor recurso imaginativo. Yo quisiera, o sea, si pudiera elaborar un deseo, algún dios arcano que se encuentre aquí presente, más amable que el cristiano, que continúe habiendo espacio para imaginar desde la ficción fantástica. Yo he tenido que ocultar mucho tiempo que hago esto, entonces siempre se busca como metáforas para decir que haces ciencia ficción o que haces literatura de la imaginación. Entonces, me acuerdo, refiriéndome a un escritor también de muchísima y profunda imaginación, como un escritor ecuatoriano, Pablo Palacio, decía que hacía realismo psicológico, o sea, ya no sabían dónde ponerlo, ¿no? Igual con Jorge César Dávila, o sea, tampoco ya sé dónde finalmente lo pongo, porque es medio inclasificable, porque lo que hace, como bien decía Gabriela, es poético, porque su aliento era muy poético, pero al mismo tiempo contaba unas historias muy duras y muy extrañas y muy raras, como estampas crudas. Entonces, ¿dónde finalmente te termino poniendo? ¿No? Porque tengo que colocarte en algún lado, en algún tipo de clasificación. Y entonces, creo que es importante el que este aliento, lo que se ha conseguido, lo que los escritores de la imaginación hemos conseguido, se siga manteniendo. Y ese sería mi deseo, o sea, que este espacio que hemos recuperado, aquellas personas que hacemos literatura mucho más libre desde los géneros, o literatura mucho más libre desde la imaginación, se conserve. Porque con este espacio ganado, con este territorio ganado, entonces ya no va a ser posible retroceder. Le deseo a las escritoras de mi país que escriban mucho cuento, mucho más cuento. Hay muchísima poesía de gran calidad, pero pienso que hay que trabajar también en la narrativa, que no hay que olvidarlo, ¿no? Novela y poesía, pero también cuento. El cuento en mi país tiene un linaje muy viejo y muy trascendente, así que no creo que hay que olvidarlo. Y eso, y quisiera pensar también que es posible un reconocimiento histórico para las escritoras de mi país, un real reconocimiento histórico, no necesariamente desde los premios nacionales. Hace poco tuvimos a Sonia Manzano, a quien he mencionado mucho, para ganar un premio del Estado. No se lo dieron, tampoco se lo dieron a otro escritor enormísimo, a Lupe Rumazo. Se lo volvieron a dar a un escritor tradicional que forma parte de la Academia de Lengua. Muy bien, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Entonces, de acuerdo, el Estado no tiene que reconocer nada. ¿Qué ha hecho el Estado por nosotros? Ok, pero este es el momento de poder hacerlo y lo volviste a hacer mal, Estado. Gracias. Entonces, ¿cómo saldamos esa deuda histórica? No tengo la menor idea, pero habría que empezar a hacerlo en pequeña escala. O sea, seguir colocando escritoras como Chinstense en los programas de lectura, trabajar de las universidades, o sea, no aflojar. Obviamente que este reconocimiento tiene que venir de nosotros, ¿no? Pero no tiene que perderse de vista. O sea, esta justicia histórica la vamos a terminar haciendo nosotros por mano propia, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, eso, ¿no? Y no olvidar también que estos milagros, estos deseos los construimos como sociedad, entre todos. O sea, no va a venir este ser arcano a cumplirlo. Es un deseo que lo tenemos que lograr a partir del trabajo de todos, como ustedes bien dicen. Gracias, Solange. Gabriela Ponce. Sí, bueno, a mí me encanta que nos estemos leyendo entre mujeres, que estemos entrevistándonos, que estemos conversando, que estemos armando estas comunidades literarias de amistad profunda, porque reivindican ese carácter afectivo que nos moviliza y que es maravilloso. Y en ese sentido me encuentro plenamente a gusto con una amistad que siento que se va habilitando y que va creciendo, ¿no? Yo trabajo en un grupo de teatro con un grupo de mujeres y la experiencia política de la creación conjunta, colectiva,
es una experiencia que me desafía todo el tiempo en términos de un poco distanciarme de los modos jerárquicos tradicionalmente patriarcales que existen en cualquier modo de crear de modo político, comunitario, pero también individual, ¿no? Colectivo, quiero decir, y también individual. Entonces, dentro del grupo nos planteamos ejercicios de desjerarquización, ¿no? Ya no estamos planteándonos la dirección o la autoría, sino precisamente hemos encontrado que al ser mujeres, una de las condiciones más preciosas de nuestra experiencia creativa es que dudamos mucho de nuestra posibilidad de decir, esto es así, eso va, ¿no? Eso está bien, esa es la escena. Estamos todo el tiempo preguntándonos las unas a las otras, no estoy segura, ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? Y ese ejercicio, a mí al menos que al principio me ponía tan nerviosa, porque una directora o una dramaturga tiene que saber lo que quiere, ¿no? Ese ejercicio que me ponía tan nerviosa lo siento ahora como una experiencia riquísima a través de la cual o a partir de la duda, de la inseguridad, ¿no? Quizá incluso se forja una escritura y una autoría colectiva que a mí me devuelve mucho la fe en la posibilidad de otras formas políticas de creación, ¿no? Y por eso para mí el teatro es un espacio tan fecundo en ese sentido y en esas posibilidades que me da para un ejercicio de creación que salga de esos ejes, digamos, y esas jerarquías tan establecidas, ¿no? Y que abra también el afecto y la amistad como una posibilidad cierta, segura, para confiar y para crear. Entonces, por ahí va mi utopía, siento que también tiene que ver con la posibilidad de que la misma literatura expanda las voces autorizadas para escribir y para leer y para hablar, ¿no? Yo siento que yo decía que te contaba y les contaba un poco cómo fueron ciertas escrituras que me hicieron pensarme como escritora, ciertas lecturas. Y creo que también esto de la escritura en mí se despertó porque comencé a contarle historias a mi hija cuando era pequeña para que se duerma. Y ella no valoraba la trama de mis historias, ni valoraba mis historias por lo que yo le estaba contando, sino por mi voz. Mi voz la calmaba, la acogía, la hacía descansar. Y en esa narración yo encontraba un valor que era el mismo que encontré en mi abuela, que fue una mujer prácticamente analfabeta, y que me crió también contándome las historias de su infancia, ¿no? Y esa era la literatura, estaba viva, y está viva porque ahora yo le contaba a mi hija experiencias y le narraba cuentos que eran absolutamente, digamos, menores, ¿no? Le describía el jardín que mi abuela me describió, en el que ella creció, y eso era materia de belleza, ¿no? Y era materia de afecto, y en ese sentido estaba viva esa literatura. Entonces, esa utopía es un poco esa posibilidad de que sean otras las voces y que ocupen la literatura de un modo mucho más libre, mucho más amplio y mucho más también en ese sentido igualitario, ¿no? Qué lindo, Gaby. Sí, eso suena como un lugar en el que quisiéramos estar todas en el futuro, ¿no? Voy con una pregunta que tienen desde las redes, por si quieren contestarla brevemente, porque ya nos quedan solo 5 minutos. ¿Hay elementos convergentes entre utopía y distopía en sus historias? ¿Conviven? ¿Qué piensan? No sé quién quiera. A ver, Solange. Muy rapidito porque sé que estamos ya a minutos de terminar. Mientras estábamos en esta mesa, un amigo me estaba escribiendo y me decía, no, pero todo lo que sucede en América Latina es distópico, ¿no? Y ninguno hablaría jamás del espacio latinoamericano como una utopía, pero desde fuera, esto es bastante interesante. Digamos, voy a poner un ejemplo. Hace poco visitó a la universidad un grupo que venía, me parece, de Iowa. Eran escritores norteamericanos que venían como, no sé, en una relación, ¿no? Entonces, cómo ellos nos conciben es muy gracioso porque parte de los honores que se le hace a los visitantes, bueno, en cierta época de la universidad, es que tenían que escribir en la pared una frase, ¿no? De aliento, una frase, un tacto, digamos.
Y uno de ellos escribió juntos en la lucha, compañeros. Me pareció como profundamente conmovedor, porque nos siguen mirando como un espacio donde todo puede ser posible, desde afuera, desde Europa también, desde Norteamérica, nos siguen exotizando mucho. Eso no sé si me conmueve o me molesta, pero en ese momento me pareció muy tierno. O sea, desde fuera nos siguen mirando como el espacio donde todo es posible. Las otras tierras son viejas y ya todo pasó, pero nosotros, tal instalados aún en este realismo mágico, todavía somos un espacio de lo posible. Tal vez habría que empezar a pensarlo también así un poco, ¿no? Que suena ingenuo, ¿no? Pero tal vez sí hay cosas posibles aún, digamos, en América Latina. ¿Tú, Gabriela? Yo creo que no sé, como tú hablaste del territorio de la ambigüedad y como que creo que estas clasificaciones también son complejas, ¿no? En el sentido de que imponen como un binarismo que no es tan vital, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo utópico está profundamente arraigado también en lo distópico, ¿no? Es decir, y yo siento, por ejemplo, cuando pienso en la novela que escribí, en cómo ahí se narra una fractura afectiva que derrumba una subjetividad, pero que al mismo tiempo que la derrumba, en ese mismo digamos, en esa misma experiencia, se está generando un tejido afectivo que se está construyendo. Entonces es como esa tensión y esa paradoja ocurriendo, que mientras una subjetividad se derrumba, existe la posibilidad de sostenerla, la amistad, una de esas posibilidades, el erotismo, otra posibilidad, el deseo, otra posibilidad, el deseo de vida que está ahí, ¿no? Mediando, viviendo, atravesando el deseo de muerte, la pulsión de muerte. Entonces creo que ahí se construye para mí ese territorio de ambigüedad que decías tú y que es a mí personalmente el que más me interesa también en la creación, ¿no? Eso que me deja un sentido profundo de desconcierto más que de certeza. Sí, que la duda es bastante sabia, ya hemos visto, ¿no? Y la ambigüedad, pues, tiene varias lecciones, sobre todo en un terreno como Latinoamérica, donde sí hay muchas posibilidades, creo yo, desde lo político y desde lo literario. Bueno, pues lamentablemente Gabriela Cabezón Cámara perdió la conexión. Creo que ya tenemos que terminar. La despedimos con mucho afecto desde aquí y le agradecemos que nos haya acompañado hasta hace unos minutitos. Y pues yo agradezco mucho cada una de sus ideas, cada una de sus intervenciones. Solange, Gabriela, ha sido un verdadero placer. Y pues esta fue la última mesa, la mesa que cierra el Foro Internacional en Línea, Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Agradecemos al Colegio de San Ildefonso, a la Unidad de Igualdad de Género de la UNAM y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y por supuesto a la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana por abrir este espacio. Y pues nos quedamos con un montón de recomendaciones de autoras de la misma obra que están ofreciendo ustedes pues a todas las personas que nos están viendo, y creo que pues esto no acaba, ¿no? Nos iremos con muchas ideas para pensar el futuro y para pensar la narrativa. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Listo.